¿Cómo estamos, familia? Excelente, qué bueno estar juntos para abrir la Biblia, para aprender qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Y pues estamos alegres de reunirnos este domingo. Si esta es tu primera vez, queremos decirte muchas gracias por confiarnos tu tiempo, y especialmente para aquellos que también se sintonizan en línea. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y pues poder aprender juntos de la Biblia, que es la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Verás que este fin de semana, hoy es domingo, el viernes nos fuimos con mi esposita, que está aquí, mira, muy linda, preciosa. Nos fuimos a unas mini vacaciones, que si ustedes están casados se los recomiendo. Es bueno desconectarse de vez en cuando y salir y pues, como dicen, reavivar la llama de la pasión y del amor. Entonces, gracias a Dios con mi esposa. ¿Por qué están pensando otras cosas? Oye, fuimos con mi esposa y la disfrutamos, estuvo buenísimo. Pero es de que estábamos cenando el viernes y estábamos recordándonos de pues estos últimos 3 años han sido muy difíciles para nuestras vidas, en algunas áreas de nuestras vidas. Verás de que me atrevo a decir, y que si alguien es aquí un nutricionista, quizás me pudiera corregir, pero el estrés hace cosas a tu cuerpo que quizás a veces no quieres que haga. ¿Verdad? Para nosotros el estrés, hemos subido un poquito de kilos, ¿verdad? Un poquito de libras, y pues ha sido unas temporadas de sub y bajas, especialmente lo que tiene que ver con la salud de nuestras hijas. Verás que mi hija, Grace, quien ustedes miren aquí, lindísima. Esta es en la casa de mis papás, que ellos cuidaron a mis hijas durante este fin de semana. Gracias, papá y mami, por hacer eso. Nos bendijeron de esa manera. Pero ves de que ahí, como ustedes la miran, tiene una sonrisa bellísima, y cada mañana que yo la miro es una alegría, ¿verdad? El poder verla, que ella disfruta, ¿verdad? Tiene 3 años, pronto va a cumplir 4, pero en esa alegría muchas veces y gozo de ser de 4 años, hemos aprendido que hay ciertas cosas y condiciones de salud adentro de su cuerpito que nosotros no lo podemos ver. Y ves que para mí ha sido una de las cosas más frustrantes de ser padre, el mirar que tu hija está sufriendo y no puedes como quitarle ese dolor, no puedo quitarle ese sufrimiento, sino que tengo que a veces hasta, ¿verdad? Obvio, confiar en los médicos y gracias a Dios por la provisión de la medicina, por los doctores, las enfermeras y por otros, ¿verdad? Que están en ese campo de medicina, que Dios les ha dado habilidades para poder en sí dar una vislumbre de quién es Él como Dios, el sanador. Entonces nosotros hemos sido bendecidos por eso. Pero aún así, con toda la medicina moderna que hay hoy, aún no hemos llegado al meollo, a la raíz, que es lo que está causando muchos de los retos de salud de ella. Una cosa sí hemos aprendido, es algo que se llama el reflujo. Quizás algunos padecen de eso, pero como niñita, desde pequeña, me recuerdo de 11 meses, nosotros no sabíamos qué pasaba, pero ella lloraba todas las noches. A veces dormía yo con ella porque había solo una cierta posición a donde yo podía tenerla para que el reflujo no subiera, y a veces sí le subía y le entraba hasta los pulmones. Entonces imaginan reflujo en los pulmones, un ardor. Entonces esa niña no sabíamos qué estaba pasando, y poco a poco habíamos aprendido que ella tenía una condición interna que nosotros no podíamos sacar. No sé si algunos de ustedes han tenido a un niño, a una niña, un hijo, una hija que ha padecido sufrimiento, ya sea de salud, o quizás a veces estamos hablando de la salud mental. A veces hay cosas que están pasando en el cerebro, ya sea por un imbalance químico, o a veces por situaciones, por traumas que pasan en la vida. Pero como padres, verás de que aún nosotros, siendo como somos, imperfectos, deseamos la sanidad completa de nuestros hijos. Deseamos lo mejor. Y ves de que en sí esas situaciones en la vida, los sub y bajas, los tiempos en la clínica, los tiempos en el hospital, los tiempos a donde me he sentido totalmente desesperanzado, me han enseñado esto:
que tú y yo no podemos ver en sí la enfermedad y el virus y el cáncer del pecado en nuestras vidas. Y es un estrago interno en el cual deseáramos quitarnos, como quitarme la camisa y ya no más. Ya no quiero esto del pecado. Pero todo humano, pequeño, ya mayor, está en ese estrago de la batalla entre lo que es el pecado y en sí que es como Dios nos ha creado en su plan original. Y ves de que para mí este estrago del pecado en mi corazón, ¿verdad? El que yo a veces me encuentro, ¿verdad? En la batalla de enojo, ¿verdad? En el pecado de enojo, el pecado de orgullo, el pecado de lujuria, no solo a otras mujeres, sino que lujuria de dinero, lujuria de otras cosas en la vida. Ese estrago no me lo puedo quitar y yo ya no quiero ese pecado en mi vida. Porque cada vez que yo me doy y en sí me rindo a ese pecado, disfruto y no disfruto, soy víctima y recibo muerte en vez de vida. No sé si a ustedes también les pasa lo mismo. Tienen pecados, tienen acciones, deseos, intenciones que no son de parte de Dios. Y ves que aquí, hoy seguimos nuestra serie de Muriendo para Vivir. Y ves de que llegamos al capítulo número 8 de Romanos. Hemos estado enfocándonos en 3 capítulos de Romanos, Romanos 6, 7 y 8. Y hemos caminado a través del 6 y el 7. Y para algunos eso le ha sido muy deprimiente. Quizás se han confundido más. Quizás eso los ha llevado a frustrarse más. Pero déjame le digo, Romanos 8 viene a establecer y a enseñarnos no solo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Romanos 6 y 7 nos enseñaron? ¿Qué no hacer para matar el pecado? ¿Qué significa ponerle más leyes para tratar de controlar tus hábitos, tus comportamientos? Pero Romanos 8 viene a declarar cómo es que tú hoy puedes ser libre del pecado. Y el pecado, esa palabra, acuérdense, esa palabra significa palabras, acciones, deseos e intenciones que no son alineadas al carácter de Dios. ¿Y por qué es importante Romanos 8? Es muy importante porque saben, cada uno de nosotros somos productos de las creencias que informan nuestras familias, amistades, comunidades y contextos. Y si esas creencias no son informadas por el Espíritu Santo, óyeme, la muerte nos espera y no la vida y paz que encontramos en Cristo Jesús. Entonces es vital que nosotros entendamos el cuadro de referencia, qué es el Evangelio, qué es la buena noticia que trae y que se revela a través de la persona de Jesús. Porque nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de poder no solo quedarnos en el pecado o en la muerte que trae el pecado, pero ahora a través de Cristo podemos tener acceso a los beneficios, a los privilegios, a la victoria sobre nuestro pecado. Porque hemos probado que el pecado trae muerte, mas la buena dádiva de Dios es vida eterna. Entonces esta tensión, ves que Pablo habla acerca de ella en Romanos 7, versículo 24. Y es una frustración interna que todo creyente, todo cristiano está pasando. Mira lo que dice él en Romanos 7, 24. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y ves que ese es el estrago interno de todo cristiano. ¿Cómo es que yo puedo ser liberado del pecado? ¿Cómo es que yo ya no tengo que sentir que tengo que mentir o crear una fachada para que todos me acepten? O mirar cómo yo puedo, mirar cómo robo dinero para mantener mi estilo de vida que sé que me está llevando a la muerte, pero esa adicción al más dinero o quizás son vicios, estamos tratando de llenar el vacío espiritual que solo Jesús puede llenar. Y Romanos 8, Pablo lo escribe para enseñarnos
estas verdades. Y espero que hoy, porque hoy yo quiero que aprendamos ser victoriosos sobre el pecado. Si hay un mensaje que quiero que lo oigan y que lo desglosen y que lo estudien y que regresen a la casa y que piensen, mediten y miren el impacto, es que tú y yo podemos ser victoriosos sobre el pecado. Tú y yo podemos dejar las palabras, acciones, deseos e intenciones, podemos dejar de pecar a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos transforma a través del Espíritu Santo. Y ese es en sí el título de este mensaje. Somos transformados por el Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar Romanos 8 del versículo 1 al versículo 17 y lo vamos a seccionar. Vamos a hacer 3 partes. Entonces vamos a leer cada versículo, pero lo vamos a hacer en darles 3 diferentes puntos. ¿Ok? Entonces el primer punto que quiero que miremos sale del versículo 1 al 4. Entonces tienes tu Biblia, vamos, ábrela, o si no tu teléfono, ¿verdad? Y no te distraigas con Facebook o Instagram, y mira y vamos y enfoquémonos en qué es lo que Dios nos quiere decir en Romanos capítulo 1 versículo 1 al 4. Mira lo que dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo Dios? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Esa primera frase, no hay condenación para los que creen, es un término jurídico, un término legal, un término que se usa en un tribunal cuando alguien ha hecho un pecado o ha hecho una transgresión, ¿verdad? Ha en cierta manera quebrantado la ley, no ha seguido la ley. Esa persona merece una condena. Esto lo miras y después se determina cuánto va a ser esa condena. Entonces aquí Pablo está declarando y diciendo: para aquellos que creen en Jesús ya no hay condena. Porque en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz, y no solo por lo que hizo en la cruz, sino porque fue sepultado y después resucitado, a través de Él, ahora tú y yo no recibimos lo que de veras merecemos. Y el amor que Él nos da es un amor no merecido. Y eso es lo que se llama la gracia. La gracia es la benevolencia, lo bueno, lo maravilloso de quien es Dios, y no lo da porque nosotros lo meritamos, sino que lo da por quien Él es. Si tú miras los versículos, ¿quién es quien hizo o dio la provisión para que tú y yo seamos libres del pecado? Dios. Mira lo que dice el versículo 3, en la parte en el medio del versículo. Dios lo hizo. Dios fue quien vio a su propio Hijo en semejanza. No lo que yo hice me da esa aceptación delante de Dios, sino por lo que Él hizo. Él envió a su Hijo unigénito. Juan 3:16, muchos se lo saben, pero ese versículo tiene una verdad que si te recuerdas y te lo memorizas y te lo dices todos los días, verás que eso cambiará tu vida. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Entonces, en Cristo ya no somos condenados. ¿Qué significa eso prácticamente? Significa de que ahora esas infracciones, esos pecados
tanto públicos y privados, el cual ya sea que muchos lo conocen o que nadie lo conoce, aquello que estás haciendo, ¿verdad?, a puerta cerrada, Dios te está diciendo: yo envié a mi hijo para que tú ya no vivas encadenado, esclavizado por ese vicio. Ahora yo di a mi hijo para que tú seas libre. Entonces, cuando yo regreso a pecar, lo que estoy haciendo es frustrando el plan de Dios. Y en cierta manera estoy diciendo: tu provisión, Dios, no es suficiente. Tu provisión, tu amor no es suficiente. Y en esos momentos muchos de nosotros podemos sentirnos culpables y decir: ¿quién soy? Y quizás podemos identificarnos como dijo Pablo: miserable de mí. Miserable de mí, que yo hago estas cosas en escondido. Miserable, yo ya no quiero esto. Y miras de que a través de lo que Dios ha dado, esa es la provisión para que tú y yo podamos ser libres, podamos tener libertad y disfrutar de la presencia de Dios. Sabes, en el momento que creemos en Cristo Jesús, la condenación se va para siempre. Dile a la persona que está al lado: se va para siempre. Dile, porque ves, sabes, la vergüenza de pecados pasados, presentes y futuros cesan de existir porque Jesús recibió todo el pecado, todo el pago del pecado. ¿Cuál es el pecado de la muerte? Se las di. El pago del pecado es la muerte. Les di la respuesta. Y cuando entendemos eso, ahora tú y yo podemos ser libres. Ves que también en estos versículos miramos que nosotros no debemos de olvidarnos de la gracia de Dios aplicable a nuestras vidas cotidianas. Cuando yo, ¿verdad?, aún ya siendo creyente, ya siendo alguien que ha dicho: yo creo en Jesús y ahora yo he depositado mi confianza en la provisión de Dios sobre mi vida, y tú regresas o eres partícipe de un pecado, verás de que ahí es a donde empiezas a sentir que quizás Dios ya no te ama. Y esa es la tensión. ¿Será que Dios ahora ya se fue? ¿Será que ahora que ya pequé ya no me ama más? ¿Será que cuando yo participo de estas cosas, será que Él ya me quita y me descarta? ¿Será que es como mi papá que me sacó de la casa cuando hice un error y no seguí su voluntad? ¿Será que es lo que Dios hace? Si tú defines a Dios como tu Padre terrenal, verás de que tienes una perspectiva errónea. Pero cuando tú entiendes el amor de Dios, Dios te espera y te dice: oh hijo, tú estás siendo capturado por la ilusión y las cosas temporales de este mundo. Yo anhelo que tú mires la provisión que yo hice hace 2000 años, que la estoy haciendo hoy y la haré para tus pecados del futuro. Cuando tú vives bajo esa verdad, ahora ya no sigues a Dios y tienes miedo de Él, sino que tú corres a Él confesando de que eres un imperfecto, y ahora tú te escudas, tú te metes bajo el abrigo del amor perfecto de Dios. Tú dices: papá, te necesito, perdóname por no poner atención a tu provisión. Y tú te abrigas en su amor y dices: Señor, yo merezco toda la muerte que trae el pecado, pero me escudo y me aferro a la promesa tuya, que tú no me vas a dejar, tú no me vas a desamparar, tú me amas incondicionalmente. Ayúdame, papá, ayúdame, Señor. Ves que hace años, empecé la ilustración, ¿no?, hablando de mi matrimonio. Quizás algunos dirán: no, pues qué bonito tu matrimonio y yo quiero uno de esos, ¿verdad?
Pero eso no ha venido con muchos altibajas. Sin más, teníamos casi 2 años de casados y llegamos a un punto a donde queríamos divorciarnos. Y sin más, yo me fui de la casa. Porque para mí, lo que mi esposa había hecho era imperdonable. ¿Ves que en ese momento, en esos momentos de emoción en la vida, si tú dejas que tu pecado, tu naturaleza pecaminosa dirija la situación, perderás la promesa de Dios. Y ves de que fue un acto totalmente sobrenatural, que yo iba hacia el aeropuerto y Dios me dijo esto, y no es que lo oía audible, sino que era algo que resonaba en mi ser. Y lo único que yo oía que Él me decía es: regresa a tu casa y quiero que tú reflejes quién soy yo, no quién es Oscar, sino quién soy yo. Y cuéntale el evangelio, cuéntale de mi gracia a tu esposa y recuérdate tú mismo de mi gracia, porque bástame mi gracia. Y aquí estamos, 7 años después. No porque Oscar es estupendo y todos esos aplausos para Dios, porque la realidad es eso. No es porque yo soy bueno y maravilloso y un predicador que sabe la palabra de Dios. No, yo soy un hombre miserable, dado al pecado. Y si no fuera por la gracia de Dios, mi esposa y yo no estuviéramos juntos. Sin más, yo quizás estuviera muerto hoy si no fuera por la gracia de Dios. Y ves que en esos momentos, cuando uno se separa de su esposa o su esposo, o toma control de la situación y uno dice: no, pues esto, ¿cómo vas a hacer? Entonces le voy a dar revancha y me voy a ver cómo le doy, que le enseño quién soy yo. Cuando uno hace esas cosas, empiezas a mirar que Dios está esperándote y diciéndote: ¿de quién eres? ¿De qué familia eres? Y si eres constante con el amor de Dios, mirarás de que tu perspectiva cambiará aún en situaciones difíciles. Y ahora tú puedes ser un embajador de esperanza. Tú ahora puedes dar consejos bíblicos a tus compadres y tus comadres, en vez de solo decirle el chisme, ¿verdad?, o lo que dice la farándula en esos tiempos, sino que debemos de mirar lo maravilloso y valioso que es vivir bajo el señorío de Jesús. Y les cuento esa ilustración porque ves que en esos momentos cuando nos sentimos que estamos frustrados y confundidos y hemos pecado y estamos como que ¿será que Dios me ama? ¿Será que no me ama? ¿Será que Él ahora ya me ha dejado? Ves que en ese ejemplo la infidelidad matrimonial, ¿sabes?, no recibe condenación de las leyes del Estado. Hasta después que uno ya decide, ¿verdad?, que ya se divorcia, ahora sí, ya se aplican las leyes. Pero en esos momentos cuando tomas decisiones, ves de que las leyes del Estado no están vigentes. Entonces igualmente para nosotros sabemos que Dios no nos condena. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo y igualmente la promesa del Espíritu Santo para librarnos del pecado. Y en esos momentos cuando nos sentimos que Dios ya no nos ama, quítate esa mentira y recuérdate de Romanos 8:1. Ya no hay, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú eres libre de ese pecado. Ahora deja ese pecado, arrepiente, significa date vuelta, mira lo que has hecho y no piensas que Él ahora ya no te ama, sino que ahora corre hacia Él, corre a su familia y empezarás a experimentar la gracia de Dios que transforma y regenera nuestros corazones. Es así como somos transformados. Y lastimosamente hoy en día hay muchas iglesias que en vez de ser casas de gracia son casas de juicio.
Empiezan a condenar a medio mundo y creen que ellos son Dios, que ellos son el Espíritu Santo y que de una u otra manera ellos son los que van a salvar a gente. Déjame te digo, y oye, si esta es tu primera vez, déjame te digo, aquí no te vamos a salvar. Yo no te puedo salvar. No hay nadie aquí que puede salvarte. No hay nadie aquí que puede cambiar tu perspectiva de cómo hacer ciertas cosas. Yo no podemos hacer nada. No tengo poder. Lo único que puedo decirte es, mira lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios ha hecho. Aquí hay muchas historias de personas que han probado las palabras de advertencia de Dios. Igualmente, cuando corrieron hacia Dios a través de una relación con Jesús, ahora ellos disfrutan de las promesas de Dios. Porque así como las promesas de Dios son muy lindas, reclama las promesas de Dios. Déjame te digo igualmente las palabras de advertencia. ¿Por qué? Porque sabemos que aquellos que viven afuera de la presencia de Dios solo prueban muerte. Pero hoy es un nuevo día. Romanos 8:1. Recuérdate, ya no eres condenado. Y si tú estás con un estrago, en una lucha, ¿será que Dios me ha perdonado de otros pecados que hice hacia atrás? Verá, en mi pasado, déjame te digo, en Cristo eres perdonado. En Cristo nadie te condena. Sin más, ¿se acuerdan cuando Jesús le llevan a la mujer, la tiran enfrente de él y muchos le empezaron a tratar de mirar cómo miraban que Jesús verá juzgar a esa persona, a esa mujer, y la mataran? Entonces Jesús, como él lo supo hacer muy bien, toma y le da vuelta a la situación y le dice: aquel que no tiene pecado, tire la primera piedra. Se dan cuenta que no hay nadie que era perfecto. Jesús era Dios y le dice palabras que espero resuenen en toda tu mente, en todo tu corazón, en todo tu ser, y que renueven tu cuerpo. Y le dice: mujer, ¿quién te condena? Y mira hacia el lado. Ya no están, ni yo tampoco. Ve y ya no peques más. Porque cuando tú ya dejas el pecado es porque sabes lo maravilloso del acto de amor hecho por Dios a través de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Cuando tú y yo pecamos es porque hemos perdido perspectiva de quién es Dios. Y eso debe ser el mejor incentivo para vivir una vida santa. Es valorar la obra de Jesús en la cruz más que cualquier otra cosa que sea ofrecida en este mundo. Riquezas, fama, cualquier otras cosas no son nada de valor, no tienen nada de valor cuando tú entiendes la obra de Jesús y lo que Él significa. Y eso debe ser la motivación mayor de nuestras vidas. El mejor incentivo para seguir. Entonces mi primer punto es: Jesús nos libra de la condenación. Jesús nos libra de la condenación. Mira el segundo punto. Y esto está, porque ahora vamos a leer del versículo 5 al 14. Romanos 8, 5 al 14. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ojo aquí en el versículo 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es ¿qué? Vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel, oigan esto, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, Él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Por medio de quién? Su Espíritu que habita en ustedes. Versículo 12.
Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ¿qué? Vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Los tales son hijos de Dios. Mi segundo punto, el Espíritu Santo es el quien nos trae vida y paz. Muchos hoy en día buscamos soluciones, encantos, supersticiones, creencias descabelladas, nada que ver. Y creemos que eso nos va a traer vida y paz. Creemos que tener más de, ¿verdad?, llenen el espacio, eso nos va a traer satisfacción. Aquí es muy claro y Dios te dice hoy, si tú quieres vida y paz, la vida en el Espíritu Santo que se obtiene a través de una relación con Dios, confiando en Él, quien Dios envió, es allí a donde está la solución para el estrago que aquí está hablando acerca de la carne. Algunos están pensando ya de ir a lunch, ¿verdad? A ir a almorzar. La carne asada. ¿Será que eso está hablando? No está hablando de la carne asada. Quítate de eso, todavía no hemos llegado ahí, ¿ok? Puedes ir a los restaurantes que tú quieras después, pero mírame, aquí la carne lo que está diciendo es la ley de la naturaleza pecaminosa que gobierna mi cuerpo, gobierna mi ser, mi mente. Cuando yo ahora dejo eso a través de depositar y confiar en la provisión de Dios en Jesús, ahora las reglas no rigen sobre mi vida como lo hacían antes. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo unigénito y envió al Espíritu Santo para que tú y yo tengamos vida y paz. Y eso es lo que todos añoramos. Es de una u otra manera encontrar paz en nuestro ser. Algunos están cansados, agobiados, desesperados, deprimidos. Y Jesús es levantado por la obra que Dios hizo y nos damos vuelta. Y creemos que es una fábula o un cuento. Y déjame te digo, cuando tú entiendes el amor de Dios, miras de que Jesús es una revelación increíble. Es una revelación que cambia tu corazón. Yo te ruego, si tú eres de esas personas que no ha entendido el amor de Dios, déjame te digo, el Espíritu Santo hoy puede enseñarte y abrirte los ojos, que el resultado de tus acciones, deseos e intenciones que no están alineados al carácter de Dios, están destruyéndote. Y Él te dice, ven a mí, aquellos que están cansados y agobiados, vengan, déjame, les doy mi provisión, mi relación, mi casa, ven a mi familia. Y aquí recibirás la vida y paz que buscas. Pero algo muy interesante en estos versículos que no quiero que lo pasemos, sino que entendamos esto. Y lo miras en los primeros, en versículos 5 y versículo 6. Nuestros pensamientos sí importan. Óiganme lo que les digo. Nuestros pensamientos, lo que llena nuestra mente, lo que gobierne nuestro pensar, ¿verdad? Lo que gobierne nuestra manera de ver la vida, tanto en lo que hacemos en nuestros círculos sociales, pero también cuando estamos a solas en nuestra casa. Lo que gobierne los pensamientos que están pasando en nuestra mente, eso sí importan. Y Pablo aquí le está diciendo, ¿sabes? Lo que preocupe y conquiste nuestros pensamientos controlará tu vida. Por eso dice en el versículo 6, porque la mente puesta en la carne, ¿qué? Es muerte. Pero ¿qué? La mente puesta en el Espíritu es ¿qué? Vida y paz.
me recuerda que son otros capítulos ya después, Romanos 12, versículo 2, mira lo que dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante. ¿Cómo uno puede ser transformado? Óiganme, ¿cómo puede ser uno transformado? ¿Cómo uno puede ser más como Jesús? ¿Cómo es que uno puede cambiar situaciones en su vida? Mira lo que dice: mediante la renovación ¿de qué? De su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para la situación en que te encuentras ahorita, donde tú dices, no, pues yo creo que voy a hacer esto y a mí no me importa qué me diga mi esposa, qué me diga mi esposo, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer? Sigue y verás, la muerte te espera por la arrogancia y por el orgullo que está en tu corazón, porque estás dependiendo de ti mismo. Pero en estos momentos, si tú miras, cuando tú buscas la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, tú dices, wow, hay algo aquí que no miraba, no accesaba. Por el Espíritu ahora yo puedo entender cuál es su voluntad en este momento. Y muchos hoy en día perecen en su pecado, ¿verdad? En cosas, en palabras, acciones, deseos e intenciones, los llevan a destrucción. ¿Por qué? Porque están sometiendo sus cuerpos a la manera en que se hace afuera de la casa de Dios. Pero cuando eres parte de la familia de Dios, empiezas a mirar, no debo de ser tan arrogante. Decisiones rápidas, déjame te digo, muchas de las decisiones rápidas que he tomado me han llevado a destrucción. A mí, eso me ha pasado. No sé si a ustedes les pasa eso. Pero eso es importante, que nuestros pensamientos sí importan. Entonces, ¿cómo transformamos? ¿Cómo nosotros somos más como Jesús? Cuando empezamos a regenerar nuestra mente a través de la palabra de Dios, de lo que Él dice, de lo que Él ha escrito y de lo que otros dicen colectivamente. Déjame te doy 3 pasos en que si tú quieres, estás en una posición y dices, yo quiero saber qué es la voluntad de Dios en esta situación, te las voy a dar ahorita. La primera, oración. Alinea tu corazón al corazón de Dios. Alinear nuestra mente con el Espíritu, pidiéndole su perspectiva en cada situación, eso resaltará en vida y paz. Resultará en vida y paz. 2. Busca en la palabra de Dios si han habido circunstancias similares o idénticas a esa. Y si no hay, busca los principios que puedan aplicarse en esa situación. Entonces puedes hacer estas 2 preguntas. ¿Qué ha dicho Dios al respecto? Y de ahí la segunda es, ¿cuáles versículos sirven como principios que aplican a esta situación? Entonces la primera manera en que tú puedes saber la voluntad de Dios es ora, alinea tu corazón, pídele al Espíritu Santo que te guíe y que no tú hagas las cosas como tú quieres en tu carne pecaminosa, sino que qué es lo que el Espíritu está tratando de hacer en este momento. Segundo, mira lo que dice la palabra de Dios, lee la Biblia, pregúntale a otros y verás, ese es mi tercer punto en sí, es ten una comunidad bíblica que te aconseje bíblicamente. Si tú eres de esas personas, no, yo no me gusta estar en grupos pequeños, a mí nadie me tiene que venir a decir cómo es que yo vivo mi vida. Déjame te digo, quizás estás viviendo el resultado por vivir de esa manera. Una vida aislada es una vida de destrucción. Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo, ¿qué pasa? El pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Quieres ser victorioso sobre el pecado en tu vida? Busca comunidad bíblica que te empiece a alimentar la palabra de Dios y no otros consejos sabios de este día moderno. Tanto la vida pública, nuestra vida pública y social, ¿verdad? Muchos de nosotros como latinos debemos ser muy buenos en eso. Ponemos buenas fachadas. Yo estoy bien. La vida es bella. Miren, pero adentro nos estamos muriendo, desesperados. Y ves que tanto nuestra vida pública y social, pero al igual que nuestra vida privada, debe de ser sometida bajo el Espíritu Santo. Entonces, ¿quieres conocer cuál es la voluntad de Dios? Ora, busca lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y busca consejo de comunidad bíblica.
Otro punto que salen de estos versículos, de este segundo punto, es que del Espíritu Santo nos trae vida y paz. Miras algo aquí que es muy interesante, y esto no tenemos mucho tiempo para entrar, pero quiero resaltarlo porque creo que es importante. Ves que en el cristianismo no creemos en el dualismo. ¿Saben qué es el dualismo? Muchos creen que este cuerpo va a perecer y nunca más lo miraremos. De todas maneras, este cuerpo no importa, ¿verdad? Yo lo maltrato y ahí se va. Pero ves que Dios ha creado ese cuerpo. Y en el pensar cristiano miramos de que nosotros creemos que nuestros cuerpos físicos también van a ser renovados. En su tiempo, cuando regrese Jesús a establecer su reino, los muertos, los cuerpos de los muertos serán resucitados y glorificados por quien Él es y el poder de la resurrección. Lo mismo que pasó con Jesús. Y algunos dicen, ¿por qué es importante eso? Es muy importante porque ahora no estás tratando de vivir una vida solo para la vida momentánea, sino que ahora estás pensando, wow, no solo mi mente, sino que mi cuerpo y mi alma pertenecen a Dios. Y cuando yo someto mi vida en el Espíritu a Él, empiezas a disfrutar de todo lo que Él tiene para tanto nuestra vida espiritual, pero también con nuestra vida física. Y sabes, eso es lo que tú miras. Alguien que es alcohólico, que está medicándose y tratando de evadir, sacar pecado de su vida, él mismo se está dañando su hígado, su cuerpo y otras cosas. Y la muerte física está en esa persona. Ahora, algunos han llegado a la conclusión, en la cual yo no estoy de acuerdo, que dicen que aquellos que tienen enfermedades entonces son pecadores que nunca han sido perdonados, y muchos empiezan a decir cuando alguien está enfermo, quizás Dios te está ahorita juzgando. No pongas a Dios en una botellita, en una cajita. Dios también usa circunstancias difíciles, aunque afectan nuestro cuerpo físico, y las usa para su gloria. ¿Quieres un ejemplo? Jesús. Jesús murió por ti, por mí y por ti, por todos nosotros, para que podamos tener vida. Otro tema mucho más amplio, se hacen más preguntas, pero quiero resaltar, en el pensar cristiano, en el cristianismo, no creemos en el dualismo. Otro punto que sale de esto: en momentos difíciles de la vida, como hijos de Dios, debemos de guiarnos y liderarnos e informar nuestros corazones con la gracia de Dios. ¿Se recuerdan de la historia que les conté de mi matrimonio? Ves que en esos momentos lo menos que yo quería era ir a extenderle perdón. Y eso quizás nos pasa a muchos. Cuando alguien nos ha hecho algo malo, lo menos que se nos viene es, ¿cómo voy a ver a esta persona como mi hermano o mi hermana en Cristo? O ¿cómo yo voy a ver a esta persona como alguien que Dios ama? Es casi lo último que viene a nuestras vidas. Si más, lo que nace en nuestros corazones es odio, rencor, y mirar cómo empezamos a buscarle el mal a esa persona. Pero cuando vivimos en el Espíritu, y es por eso es importante que en cierta manera nos demos sermones, mini sermones de la gracia de Dios cada día. No solo los domingos, sino que cada día. Porque en los momentos difíciles de la vida tenemos que recordarnos de la gracia de Dios. Por eso que dice el versículo 12, así que hermanos, somos deudores no a la carne. Las deudas relacionales o aún hasta financieras muchas veces pueden ser cosas que nosotros podemos usar para manipular los corazones de personas. Déjame te digo, en Cristo no hay deudas, nadie te debe nada. Al único que le debemos es al Espíritu Santo. Entonces, es allí donde hay libertad. Si tú hoy día dices, no, pero es que hay una persona que cuando entra en mi cuarto o entra en mi casa o yo la miro, ¿verdad?, en la despensa, ¿verdad?, en la tienda, me cae mal. Sométete al Espíritu. Esa persona no te debe nada. Sé libre de la ley del pecado. Vive en el Espíritu Santo. Esto se aplica en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en cómo criamos a nuestros hijos, especialmente también en nuestros trabajos. Esos jefes, ¿verdad?, que nos caen súper mal, ellos
ellos no te deben nada. Vive en el Espíritu y míralos como hijos e hijas de Dios. Ahora, eso no significa que debes de hablar de las injusticias. No, dilo, pero no pierdas tu paz. No pierdas la paz que trae el Espíritu Santo en nuestras vidas. Aun cuando se nos ha hecho una injusticia, nosotros podemos someter nuestra vida al Espíritu Santo y ahí encontrar la paz. Conflictos, ¿verdad? A donde no hemos recibido reconciliación, el Espíritu Santo puede renovar esa situación a través de renovar primero tu corazón. Porque la realidad, hermanos, es que estamos en una guerra en contra del pecado y no contra personas. ¿Me oyeron eso? Nuestra guerra no es con carne y sangre, dice Pablo, sino es que con potestades, con fuerzas, con tinieblas, con la oscuridad del pecado. Esa es nuestra guerra. ¿Cómo nosotros entonces ganamos y somos victoriosos sobre el pecado? Pon tu mente en las cosas celestiales. Mira la gracia de Dios y esa informará en cómo tú debes actuar hoy. Mi último punto, que es los últimos dos versículos, ¿verdad? 15 al 17. Miren lo que dice Romanos 8, 15 al 17. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos que Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Lo que miras aquí es que la adopción es la transferencia total de la posición y beneficios y privilegios. Entonces mi tercer punto es este: el Padre, a través de la obra hecha en Jesús y el poder del Espíritu Santo, el Padre nos adopta como sus hijos. Cuando el Espíritu está inspirando tu vida y el Espíritu está fluyendo en ti, ahora tú ya no eres un hijo de desobediencia, sino que eres hijo e hija de Dios. Y cuando vives bajo esa identidad, ahora tu vida es transformada y entiendes que a través de Jesús somos adoptados, tenemos la posición, beneficios y privilegios mismos que Jesús tiene. Solo porque una persona, fíjate, muy interesante en este contexto donde Pablo escribe esto, solo porque una persona era hijo o hija del emperador romano, esa persona no estaba destinada a recibir el reino, sino que el emperador buscaba a alguien fidedigno para que lo reemplazara. No necesariamente era su hijo, sino que personas que eran dignas y eran fieles, a ellos escogía. Pero ¿sabes lo increíble? Que Dios hace algo aún más increíble. Él nos hace coherederos con Cristo. Aún siendo nosotros pecadores, en esta transición, Él nos dice: tú eres coheredero. Tú ya no eres una idea, ¿verdad? Extra. Eres una persona ya que está fuera de la casa. No, vente a mi mesa, come aquí. Tú tienes la misma posición que Cristo. ¡Wow! Eso es increíble. Y por eso te digo que cuando riges tu vida y dejas que el Espíritu Santo te llene, te apriete, tome tus pensamientos y tú lideres tu vida a través de lo que Él dice en ese momento, empiezas a mirar: ¿quién soy yo para que tengas misericordia de mí, Señor? Y sabes, esta declaración es revolucionaria en el primer siglo y igual para nosotros hoy. Ya no somos esclavos del pecado, sino que somos hijos de Dios. Y en cuanto sube Mark, porque quiero que cantemos esa parte de esa canción: ya no soy esclavo del temor,
sino que soy hijo de Dios. Esa declaración debe de crear maravilla, asombro, reverencia y humildad a nuestros corazones. Vamos, pongámonos de pie y cantemos esa canción. Ya no soy esclavo del temor, sino que soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo de temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo de temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. He tenido a personas que han venido y han confesado una palabra, una acción, un deseo, una intención, el pecado. Sabes, yo me identifico porque yo igualmente pudiera hacer algo que es lo mismo, hasta peor. Pero la obra que Dios hizo al enviar a su Hijo unigénito y ahora nos da el poder del Espíritu Santo, si creemos en Cristo Jesús, eso es lo que transformará esos hábitos que nadie puede cambiar y transformar en tu vida. Tú dices, pero yo soy adicto a la pornografía y no puedo dejarla. Jesús. Sabes, yo soy adicto, secretamente soy alcohólico. Jesús. Yo ya no puedo más, estoy agobiado, estoy cansado, ya no puedo. Jesús. Pon tu mente en la maravilla y el milagro que se revela en Jesús. Tú no serás igual. Ahora ya no correrás a esos remedios momentáneos, sino que ahora correrás hacia la gracia de Dios, y esa gracia, esa maravilla, ese asombro abrumará tu mente y cambiará tu corazón. Miras de que más religión no salvará, no te salvará. Jesús te salvará, y todo el resto está apuntando a Él. Entonces, si tú hoy aún no eres hijo de Dios, tú aún no has depositado tu fe en Cristo, déjame te digo, hoy es un día donde tú puedes participar de la familia de Dios internacional que está alrededor de todo el mundo. Y Dios nos tiene aquí para eso, para contarle a aquellos que aún no son parte del hogar de Dios. Hoy puedes tú disfrutar de una vida llena, plena, satisfactoria y llena de paz cuando depositas tu corazón, tu fe en Cristo. Y ahora, si tú eres de la casa y tú dices, oye, Oscar, lo que acabas de decir me tocó el corazón, y yo soy de esos que no he creído totalmente en Jesús, hoy puede ser un día donde podemos afirmarte y decir, está bien, Dios te ama, caminemos juntos, no hay condenación más. Aquí estamos llenos somos personas imperfectas siguiendo a un Dios perfecto, y juntos nos sanaremos a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos ser transformados si nos sometemos al Espíritu Santo. Hoy, familia, es ese día. Entonces espero que si tú no sigues a Jesús, no eres parte, no eres alguien que sigue a Jesús aún, ven hoy, esta tarde, sí, que es tarde ahorita. Y si eres de la casa, vive en esa verdad.
Confiesa tu pecado rápido. No te quedes con él. Recibe la provisión de Dios y juntos caminemos juntos en el amor de Dios. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga y los guarde. Hay muchos afuera, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, que necesitan oír esta verdad. Que tú seas el mensaje, que tú seas ese sermón allí a donde te encuentres.